Buenas noches, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean todos bienvenidos a esta sesión organizada por la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria, AIDU, a cuya presidenta, la doctora Alicia Rivera, le damos las gracias por darnos este espacio para hablar de un tema interesante y actual. Hoy abordaremos el tema educación y formación ciudadana. Para ello, contamos con uno de los académicos chilenos más autorizados para hablar sobre este asunto, el doctor Carlos Muñoz Labraña, a quien le damos las gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí con nosotros. Anselmo, muchas gracias a ustedes por la invitación a la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria. Naturalmente, muchas gracias por haberse dado el tiempo de leer algunas cosas que yo tengo en la red seguramente. A Alicia Rivera, su presidenta, y a ti, por supuesto, Anselmo, por la gentileza de haberme contactado. Y yo estoy desde Chile, aquí son las 10 de la noche, y bueno, con ganas de poder conversar con ustedes, naturalmente. Con mayor razón, estimado doctor Carlos, estamos agradecidos porque nos puedas conceder parte de tu valioso tiempo para compartir con nosotros tus reflexiones sobre el tema que nos convoca. Bueno, antes de iniciar, voy a leer una reseña curricular de nuestro invitado y en verdad que va a ser breve porque es muy amplio sus aportaciones académicas. Entonces, voy a iniciar para empezar la sesión. El doctor Carlos Muñoz de Labraña nació en Concepción, Chile. Hizo sus estudios universitarios en la Universidad de Concepción, donde obtuvo el título de profesor de Historia y Geografía. Con posterioridad, ingresa a estudiar el magíster en Historia en la misma universidad, siendo el primero en la historia de ese programa en obtener el grado correspondiente. En el año 2006, obtiene el grado de doctor y 4 años más tarde, obtiene un postdoctorado en la Universidad de Valladolid, España. Su vida académica la ha desarrollado en la Universidad de Concepción. Junto a su actividad docente en pregrado y educación continua, el doctor Muñoz dicta clases en distintos programas de posgrado, destacando su aporte profesional en el magíster en educación y en el magíster en convivencia y ciudadanía, así como en los doctorados en historia y educación dictados en la misma universidad. Durante su trabajo universitario, ha desarrollado una nutrida producción científica, siendo autor de 58 artículos publicados en revistas indexadas, 9 capítulos de libros y 23 libros de su especialidad publicados en Chile, Argentina, Brasil, Perú, Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos, España, Italia, Sudáfrica y próximamente en Colombia. Ha sido profesor invitado en universidades chilenas y extranjeras. Actualmente dirige el Grupo de Investigación para la Educación Ciudadana y la Educación Histórica y también pertenece al Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Democracia de su misma universidad. El doctor Muñoz ha sido director de Educación Continua en su facultad y en la actualidad es director del Magíster y del Doctorado en Educación en su institución. Pertenece al Comité Consultivo de Acreditación de Programas de Pedagogía de la Comisión Nacional de Acreditación, siendo también coordinador del Comité de Área de Humanidades del mismo organismo. El doctor Muñoz ha dictado numerosas conferencias en Chile y el extranjero. Asimismo, ha dirigido tesis a nivel de pregrado y posgrado, en magíster y doctorado, y ha participado en más de 20 proyectos de investigación, tanto en Chile como en el extranjero. Cuenta con participaciones en congresos y seminarios en América Latina y Europa. Ha realizado un abundante número de perfeccionamientos y asistencias técnicas en el país y ha sido miembro de numerosos comités científicos. En la actualidad, el doctor Carlos Muñoz
Es docente del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción y dirige el magíster y el doctorado en educación. Muchas gracias, doctor, por estar nuevamente con nosotros y vamos a iniciar con nuestra conversación. Empezaremos por lo que a mi juicio conviene iniciar, doctor Carlos. La primera pregunta que le quiero formular es, ¿cuál es la relación entre educación y formación ciudadana y por qué es importante en nuestro sistema educativo? Mira, yo creo que el vínculo entre la educación y la formación ciudadana es un vínculo muy estrecho, ¿no? Cuando uno analiza el porqué de la escuela, el porqué del sistema educativo, el por qué educar y para qué educamos, no cabe duda que el fondo de la cuestión tiene que ver con básicamente poder perfeccionar todas y cada una de las potencialidades humanas, todas las potencialidades del ser humano. Y entonces allí está la escuela y allí está el sistema educativo con el propósito de acompañar a los niños, niñas y adolescentes a poder incorporarse a esta sociedad. Y esta incorporación a la sociedad se hace a través de una puesta al día, ¿no? Y la educación lo que pretende es poder tomar a estos niños, a estas niñas y adolescentes con el propósito de promoverlos y desarrollar al máximo sus potencialidades. Ahora aquí hay una cuestión bien interesante, ¿no? Cuando uno analiza, por ejemplo, el derrotero seguido por la escuela y el derrotero seguido por la educación, se da cuenta que, y especialmente en América Latina, aunque también en Europa se dio este fenómeno, la educación se asignaturizó, ¿no? Fue una educación que empieza por enseñar lenguaje, matemáticas, ciencias, historia, inglés y un conjunto de asignaturas que básicamente pretenden promover el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, hay una cuestión allí que queda pendiente ya desde mediados del siglo pasado y que se acentúa mucho al finalizar el siglo pasado, claro, con toda la experiencia acumulada naturalmente en materia educacional, y que tiene que ver con que, claro, enseñamos muchas asignaturas, muchas materias, pero había algo que no enseñábamos, o que por lo menos no estaba explícitamente establecido en los currículos de formación. Y la gran pregunta que nos hicimos ya hace 20 años era, bueno, y ya que le enseñamos historia, y ya que le enseñamos matemática a los niños, y ya que le enseñamos ciencias, la gran pregunta la hizo Delors, ¿no? Cuando nos dijo, bueno, ¿y quién enseña? ¿Y quién enseña a los niños a vivir juntos? ¿Y quién enseña a los niños a vivir en sociedad? Nosotros acá hicimos investigaciones en Chile y empezamos a recorrer y le preguntamos a los profesores, ¿qué hace usted, profesor? ¿Qué hace usted, profesora? Y el profesor de matemática nos decía, nosotros desarrollamos el pensamiento lógico matemática. El profesor de ciencia nos decía, nosotros desarrollamos el pensamiento científico. Y los profesores de historia nos decían, bueno, nosotros pasamos materia, ¿no? Le enseñamos el pasado. Y la pregunta seguía allí, ¿no? Y la pregunta seguía allí. Bueno, ¿y quién enseña? ¿Y dónde aprenden los niños a convivir? ¿Dónde enseñan a los niños a aprender a vivir en sociedad? Y ahí entonces es donde emerge esta, con fuerza esto que nosotros hoy día llamamos formación ciudadana, que de alguna manera es un avance respecto a la educación cívica tradicional que básicamente estaba ya desde los currículos escolares de principios del siglo XX, ¿no? Por lo menos en América Latina, donde básicamente se entendía esta educación cívica como una suerte de alfabetización política, ¿no? Donde tenían que tener niños claros qué es lo que eran los poderes de Estado, qué es lo que era el concepto de gobierno, de Estado, de nación, pero había algo que no lograba cubrir esa asignatura de educación cívica, porque claro, era una suerte de alfabetización política, porque hoy día entendemos de lo que era el ciudadano aquel, ese ciudadano más bien como elector, y no como un ciudadano, como lo entendemos hoy día, que es un genuino actor social. Entonces, alguien tenía que preparar ese actor social y ahí emerge con fuerza esto que nosotros llamamos hoy día la formación ciudadana. Y básicamente, así como en poquísimas palabras, lo que pretende es enseñar a los niños, niñas y adolescentes y a todo el mundo a que aprendan a vivir en sociedad, a que aprendan a vivir juntos. Algo que se supone que la escuela siempre ha hecho, pero que sin embargo no estaba lo suficientemente explícito en los currículos de formación como decía la literatura especializada, se transversalizaba. Y nosotros sabemos que en educación, cuando queremos que algo se pase por allí de largo, ¿no? Se transversaliza, porque es responsabilidad de todos y de nadie, ¿no? Es transversal, decimos los profesores. No, eso es transversal.
Sí, pero el problema de la transversalidad es quién tiene la responsabilidad de esa transversalidad. Y hoy día lo que hemos hecho con la formación ciudadana es forzar el análisis para que todos asumamos que efectivamente este tema de la formación ciudadana es una cuestión integral de la escuela, pero tiene que tener naturalmente responsable. Entendemos que la formación ciudadana es responsabilidad del conjunto de la sociedad. Sin embargo, toda la literatura y toda la investigación demuestra que no obstante que la formación ciudadana es una responsabilidad de todos, hay naturalmente en la escuela le corresponde un rol central y particular. Allí es donde los niños y niñas empiezan a convivir y compartir con otros y empiezan a aprender a vivir juntos en esa micro sociedad que es su grupo curso, que es su escuela, que es el colegio, y que de alguna manera se producen esta serie de interacciones que permiten entonces hacerse cargo de que existe un otro, una otra, con una legitimidad que yo debo naturalmente respetar, ¿no? Y por eso, y ahí está esa relación entre una educación que pretende el desarrollo integral del niño y una formación ciudadana que induce reflexiones respecto a cómo este niño se relaciona en un microcurso, en un microescuela, pero posteriormente a nivel social en una sociedad mucho más amplia. Y así es, Carlos. Yo había leído en uno de tus textos eso, doctor Carlos, esto que comentas de que si queremos invisibilizar algo, hagámoslo transversal porque es responsabilidad de todos y responsabilidad de nadie. Me pareció muy sugerente esa afirmación. Mm. Y con base en ello, me permito preguntarte, querido doctor, ¿cuáles son los límites y posibilidades que tiene el docente para formar a un estudiante en formación ciudadana? Bueno, lo interesante de todo esto, que la formación ciudadana, al igual que el conjunto, y aquí hay algo que nosotros no logramos entender con mucha claridad, que tiene que ver que todo conocimiento, como hoy día llamamos ese conocimiento tiene dimensiones, ¿no? Todo conocimiento tiene una dimensión que podríamos decir una dimensión conceptual, ¿cierto? Porque involucra el conocimiento de conceptos, involucra el conocimiento de hechos, pero también involucra el conocimiento de habilidades, el desarrollo de habilidades y también el desarrollo de actitudes. Entonces, ahí habría que tener en cuenta que la formación ciudadana sigue las mismas exigencias curriculares y patrones curriculares y demandas curriculares que tenemos para enseñar historia o matemática. Porque matemática no es solo saber el concepto de multiplicación o el concepto de fracción, sino que tiene que ver además con saber conceptualmente lo que significa, asociar un conjunto de hechos aplicables en la realidad, pero también desarrollar habilidades y actitudes en función de ese conocimiento. Y la oportunidad que tiene un profesor, una profesora, un maestro de desarrollar aquellas cuestiones ciudadanas, tiene que ver también con un núcleo específico de conocimientos, habilidades y actitudes que forman parte de la cotidianidad de la escuela, pero también en un conocimiento especializado que, que curiosamente o de manera muy interesante los currículums de Latinoamérica han ido incorporando y que es esa mirada para el lado. Porque la formación ciudadana no es, y aquí quiero aclarar esto, no es un patrimonio del profesor de historia. Aquí no es, porque de pronto nos pasa, ¿cierto? Que formación ciudadana, profesor de historia. Formación ciudadana, profesor de historia. Pero no. A la formación ciudadana convergen todos los profesores y profesoras. Y hay un dato también que es interesante, que hemos ido consolidando a partir de la investigación que nosotros hemos hecho. El primer responsable de la formación ciudadana de los niños, niñas y adolescentes del aprendizaje es el director de la escuela. Porque muchas veces, cuando uno interroga o parlamenta con un director de la escuela, y uno le pregunta, ¿y qué tal, director? ¿Cómo va la formación ciudadana en su escuela? Espéreme, déjeme llamar al profesor de historia para ver cómo estamos en formación ciudadana. No, director. Usted es el primer responsable de la formación ciudadana de los niños y niñas de su escuela. Y usted debería tener claridad cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes que la escuela está formando conforme los niños avanzan en la progresión de los distintos niveles de formación. Y por lo tanto, entonces, este mecanismo de la escuela y del profesorado tenemos una gran oportunidad, porque hay conocimientos específicos, porque hay habilidad y porque hay actitudes, que no son exclusivas del profesor de historia. Menciono, así como al pasar,
la importancia de algunas cuestiones que me parecen tremendamente importantes, que tienen que ver con algunas habilidades ciudadanas, por ejemplo, cómo leer y escuchar comprensivamente y de manera crítica información noticiosa, política y publicitaria en los medios de comunicación. Esa es una habilidad ciudadana importante en nuestros días, donde el profesor de literatura o lenguaje o castellano, de español, como quieran decir, según sea el lugar geográfico que ocupemos en América Latina, tiene importancia, tiene injerencia, porque siendo una habilidad ciudadana, es una habilidad ciudadana que lo más bien los profesores de lenguaje y comunicación pueden contribuir a desarrollarla. Hay otra habilidad, por ejemplo, que dice la importancia que un ciudadano puede manejar y aplicar habilidades comunicativas. Esas habilidades comunicativas, en el caso del lenguaje o en caso de información diversa, estadística, el profesor de matemáticas nos puede ayudar para que los niños comprendan información estadística que les va a servir para qué. Como decía Vicente Pipe, para leer el diario vivir. Y leer el diario vivir significa que el niño se ve interpelado por una serie de información noticiosa de diferente procedencia, científica, información matemática. Bueno, y allí están los profesores de matemáticas que les ayudan a los niños a entender el mundo en el cual ellos viven y en el cual se van a desarrollar por mucho tiempo, ¿no? Entonces, tenemos tremendas oportunidades para que desde la escuela nosotros empecemos a formar estos ciudadanos. Y aquí hay algo muy importante, decir que esto no se trata, ya dije que no se trata exclusivamente de una tarea de los profesores de historia, es una tarea de toda la escuela, pero tampoco se trata de la tarea de la escuela de los cursos mayores, porque a veces tenemos la tendencia a decir que el tema de la formación ciudadana es un tema de los últimos cursos de enseñanza media o de los últimos cursos de la educación básica. No, no, no. Aquí se emprende a ser ciudadano desde los más pequeñitos. Por ejemplo, otra habilidad ciudadana importante para este ciudadano del siglo XXI tiene que ver con la participación. ¿Y sabe usted, Anselmo, cómo se aprende a participar? De una única manera, participando. Participando. No se aprende por catálogo a participar. Yo no le puedo dar una lección al niño para que él aprenda a participar. Yo lo tengo que dar oportunidades de participación. Y le doy oportunidades de participación cuando, por ejemplo, hago una lección y los hago trabajar grupalmente, de manera colaborativa. Hay muchos ejemplos dentro del sistema educativo latinoamericano que nos permite ilustrar de buena manera esto que yo estoy diciendo. Hay algunas escuelas, por ejemplo, que la participación de los niños es muy reducida, muy escasa. Los niños no participan en la escuela. De hecho, hay escuelas que se declaran escuelas inclusivas, por ejemplo, que esa inclusividad está bastante discutida, porque sabe que lee el día lunes en los actos cívicos o en los actos ciudadanos la alegoría de la semana o la alegoría del mes. Lee el niño que mejor lee, no el que lee más o menos, lee el niño que mejor lee. Y eso no es inclusión, eso es exclusión. Por lo tanto, naturalmente que tenemos ritos dentro de la escuela, nos vemos forzados a repensar la escuela, a repensar cómo es que los maestros toman decisiones al interior de la escuela que van en contra del desarrollo de habilidades y actitudes ciudadanas que son importantes e imprescindibles. Porque la escuela, desde el punto de vista ciudadano, es ese microcosmos que permite ensayar, que permite equivocarse, que permite discutir, porque la formación ciudadana empieza tempranamente en la escuela y la cuestión ciudadana se proyecta inmediatamente al resto de la sociedad. Cuando los niños salen de la escuela, inmediatamente forman parte de esta sociedad y al interior de la escuela también. Por eso es que es importante que la escuela y los profesores asumamos un rol importante en esto, y ese rol debe ser un rol muy consciente, porque cuando uno va y visita la escuela, el profesor a veces cuando hace un trabajo grupal o colaborativo, él piensa que está resolviendo un problema pedagógico, pero él también está resolviendo un problema social. Él también está resolviendo un problema ciudadano. Él también está enseñando a los niños a discutir, a intercambiar ideas, a argumentar, a describir, a explicar, a ser tolerante. ¿Se fija? Entonces, de alguna manera,
la oportunidad de la escuela es espectacular, porque no hay ninguna institución social que tenga a los niños, niñas y adolescentes una gran cantidad de tiempo como los niños pasan en nuestras escuelas. Qué importante esto que nos comentas, Carlos, porque esa era una de mis inquietudes, preguntarte qué habilidades y actitudes distinguen a un estudiante formado o educado en formación ciudadana, y lo acabas muy bien de comentar. Y esto me lleva entonces a la siguiente formulación. Estas habilidades y actitudes están en relación seguramente con los temas que aborda la formación ciudadana, que intuyo que son tremendamente diferentes a la tradicional formación cívica, ¿cierto? Claro, porque cuando ya te decía que esta educación cívica ponía énfasis en esa alfabetización política y se entendía que el ciudadano era un elector. Nosotros acá en Chile, nuestros abuelos decían que iban a ser ciudadanos el día de la votación para el municipio, para la intendencia o la provincia, o para la presidencia o los diputados o senadores. Y claro, la información que necesita hoy día el ciudadano va muchísimo más allá que la pura alfabetización política. Por ejemplo, un ciudadano hoy día necesita alfabetización no solo política, sino que además alfabetización económica. ¿Cómo un ciudadano va a poder vivir en esta sociedad si no tiene una alfabetización económica de cómo funciona la micro y la macroeconomía? ¿Cómo funciona la ley de la oferta y la demanda? ¿Cómo funciona la colusión de precios? ¿Cómo funciona la asignación de precios? ¿Cómo una sociedad resuelve el problema de qué producir y cómo distribuir y a quién distribuir? ¿Cómo funciona la promulgación de políticas públicas en materia económica? ¿Cómo funcionan los bancos? ¿Cómo funciona la banca? De lo contrario, si los niños no tienen esta alfabetización política, esta alfabetización económica, naturalmente estarían absolutamente perdidos y sin un conocimiento que es fundamental. ¿Para qué? Como nos dijo Delors, para que aprendan a vivir en sociedad. Ese es el punto. El ciudadano hoy día no es que aprenda a ir a votar. No queremos un ciudadano elector, queremos un ciudadano como actor social. Y el actor social no solo tiene la prerrogativa de ir o no a votar en las próximas elecciones. El ciudadano se desarrolla plenamente y tendría que tener esa alfabetización económica, pero un ciudadano también hoy día necesita saber qué es lo que pasa con el cambio climático y el calentamiento global, qué pasa con el tema de las migraciones, cuáles son los problemas. Venimos saliendo de una pandemia tremenda y de repente nos dimos cuenta que estábamos todos interconectados. El ciudadano tiene que tener conciencia y responsabilidad frente a los otros. Tiene que tener conciencia de la importancia del cuidado de la salud física y mental de él y de otros. Tiene que tener nociones de economía global. Un ciudadano tiene que tener alfabetización también sexual, Anselmo. Tenemos altas cifras de abuso sexual infantil, muchísimo abuso sexual infantil. ¿Y qué pasa con eso? Si nosotros nos comprometimos como escuela a enseñar a los niños a que aprendan a vivir en sociedad. Y cuando les decimos eso, le estamos diciendo que les vamos a enseñar cómo funciona la sociedad. Les vamos a entregar celulares para que ellos aprendan esos computadores mínimos y chiquititos que tenemos, ¿no? Donde pueden sumar, restar, multiplicar, dividir, donde pueden encontrar el pronóstico del tiempo, donde se pueden llamar por teléfono. Hay cosas de esta sociedad que nos enorgullecen. Todo el desarrollo informático, todo el desarrollo comunicacional es una maravilla, pero también tenemos en esta sociedad cuestiones que nos avergüenzan. Por ejemplo, el abuso sexual infantil. A veces cuando uno va a la escuela y les dice a los profesores y profesores, mire, la educación sexual es parte de la formación ciudadana de los niños, porque ellos deben saber cómo funciona la sociedad. Los padres nos miran así como un poco preocupados, nos dicen, pero ¿cómo si son tan chiquititos? Y yo les digo, el problema es que el abuso sexual infantil es de los chiquititos, no es de los grandecitos. Y por lo tanto tenemos que también preparar a los niños para que se desenvuelvan también en ese rubro. Tienen que tener claro, por ejemplo, los problemas de hambre y malnutrición, tienen que tener claro qué pasa con la pobreza, qué es lo que es la pobreza. Una cuestión que en el sistema educativo frecuentemente no hablamos, ¿no?
A veces yo encuentro profesores de matemáticas que sacan gráficos de cuántas manzanitas, paritas y naranjas hay en un huerto, pero somos muy poco dados para dar cifras de pobreza, por ejemplo, en nuestros países. Somos muy poco dados para hablar cifras con los mayorcitos de la cantidad de personas que quedan fuera del sistema educativo. Eso es hablar de la realidad. Y por lo tanto, la formación ciudadana, por eso te digo que hay que incorporar a todos los profesores que se pongan en perspectiva, que lo que están haciendo en la clase no es pasar materia, no es pasar materia, no es transferir conocimiento. Lo que ellos deben hacer en la clase, en su escuela, es preparar a los niños para que vivan en sociedad. Entonces, el profesor de matemáticas quiere decir, ¿qué necesita saber un niño de matemáticas para poder desenvolverse plenamente en la sociedad? Esa es la pregunta. Por lo tanto, proyectar el conocimiento de la escuela a un nivel social. El profesor de inglés no es el verbo I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. El profesor de inglés debe preguntarse qué herramientas lingüísticas en otro idioma necesita este alumno para desenvolverse en forma plena en la sociedad. ¿Qué necesita un niño de la historia, del lenguaje, de la ciencia? ¿Qué necesita saber para entender la sociedad en la cual le correspondió vivir y queremos que se desarrolle de manera plena en todos y cada uno de esos ámbitos? Por lo tanto, es tremendamente importante que abramos la escuela, no una escuela. Hay un concepto interesante que la escuela debiera promover y que tiene que ver con el concepto de inteligencia territorial. Las escuelas cerradas no sirven para nada. La escuela abierta, ¿cierto? Y yo creo que en alguna medida la pandemia, con todo lo doloroso y catastrófico que fue para todo el mundo, creo que nos permitió pensar que la escuela, derribar los muros de la escuela, derribar los muros de las aulas y empezar a ver las aulas de manera diversa, de manera distinta, incorporando distintos elementos y además no enclaustrando a estudiantes y profesores en 20 metros cuadrados. Los abrimos y los llevamos a otros espacios que permitieron empezar a ver lo que estaba ocurriendo en otros espacios de nuestra sociedad. De ahí tenemos una tremenda importancia y tenemos una tremenda responsabilidad nosotros los profesores y las profesoras. Porque podríamos decir, bueno, ¿y quién le enseña a nuestros hijos a vivir en sociedad? Muy cierto, Carlos, e inclusive lo que me estás comentando parece ser que es otro tipo de ciudadanía más acorde a esta sociedad actual. Ya nos comentabas de las habilidades que debe de tener un estudiante para formarse en ciudadanía, pero creo que lo más también muy importante es lo que acabas de mencionar, los valores. ¿Qué valores debe de acreditar un estudiante formado en formación ciudadana o educado en formación ciudadana? Estaba pensando en esos clásicos valores de ser honesto, ser leales y sobre todo valorar esta diversidad que hoy tenemos muy, muy presentes para la convivencia pacífica, ¿cierto? Bueno, en términos de valoraciones, ya que tú me lo pones en ese ámbito, yo diría que me gustaría plantearte que desde el punto de vista de la valoración, no son valoraciones arbitrarias, ¿eh? Nosotros tenemos referentes de donde se nutren esas valoraciones. Y yo llamo a mis colegas que cada vez hay escuelas que han incorporado el decálogo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, como un referente universal indiscutible. Y por tanto, se dan en este ámbito valores tan importantes como el compromiso con la defensa de la dignidad humana y de los derechos humanos. Y cuando tú pones ese rótulo así de grande, empiezas a ver temáticas más chiquitas que se construyen día a día entre el profesorado, en la escuela, en la sociedad, con la familia, y que tiene que ver, por ejemplo, con la honestidad, con la empatía, con la tolerancia, con el respeto por las diferencias, con aceptar y valorar la diversidad, con demostrar un compromiso con la dignidad humana, con el aporte de los otros, con la identidad propia y la de los demás, con la valoración de la convivencia social pacífica, con el pluralismo, con la colaboración, la participación responsable, respeto a la libertad, la justicia, la verdad.
son todas valoraciones y de alguna manera están inmersas dentro de este decálogo y dentro de este ideario que permite entender la convivencia con este referente que es fantástico, que es universal, que no es discutible, en donde, por ejemplo, valores y principios o valoraciones tan importantes como el respeto a la vida, fíjate tú, con independencia de la creencia religiosa que tú tengas, es un decálogo que es indiscutible. Y por lo tanto, nosotros los profesores y profesoras no debiéramos tener miedo precisamente a poder promover estos principios y valores en nuestros estudiantes, que son valores universales. De la filosofía nos dicen, los universales nos hablan, ¿no? Aquello que no tiene mayor discusión y que de alguna manera ayuda a los niños a poder vivir mejor y finalmente lograr algo que a todos nos gusta, pero que a veces es tan difícil, que nuestros niños y niñas sean felices. Y sean felices porque son respetados, porque son cuidados, porque viven en un mundo de la honestidad, de la lealtad, de la inclusión y no de la exclusión, donde viven en comunidades que son seguras, donde los propios padres, madres y apoderados colaboran con la labor del colegio. Y aquí tenemos también una patita que a lo mejor debiéramos considerar, ¿no? Cómo es que todo este conjunto valórico de habilidades y de conocimiento tiene necesariamente que encontrar en la familia un apoyo. No digo que la familia haga la pega de la escuela, la tarea de la escuela, ¿no? Es una colaboradora de la función de la escuela. Entonces sería una contradicción que mientras nosotros le digamos a los niños, oye, la idea es que ustedes puedan compartir con todos sus compañeros, tengamos padres, madres o apoderados en la casa, y le digan, no te juntes con Juanito, porque Juanito es no sé qué cosa. Es una contradicción tremenda, ¿no? Los papás tienen necesariamente que colaborar. Por eso es que este conjunto de idearios de formación ciudadana tiene que estar en la escuela, tiene que estar comentado con los profesores, con los estudiantes, con los profesores directivos, pero también con los padres, madres y apoderados. En muchos países hay como escuela para padres o reuniones de padres, madres y apoderados, donde estas temáticas debieran ser también objeto de análisis, para que el apoderado entienda y cuando la escuela está funcionando necesita de ella para que estos valores y principios sean también reforzados en la casa y que la casa no actúe como un bloque, como un choque con aquellos predicamentos y valores y principios que pretendemos promover naturalmente en la escuela. Sí, así es, Carlos. Y en ese sentido, tengo entendido, porque leí algunas de tus contribuciones científicas al respecto, has hecho algunas evaluaciones de de cuál es la contribución de la escuela en la formación ciudadana. En ese sentido, te quiero preguntar, ¿qué desafíos encuentra la escuela actual en la formación ciudadana de sus estudiantes? Yo tengo la percepción que hay varios desafíos, fíjate tú. La primera, a ver, yo creo que tenemos, primero desafío las instituciones que forman profesores y profesoras. Ahí hay un desafío tremendo, porque de pronto nos pasa, por ejemplo, que alguien piensa que las leyes hacen felices a los pueblos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que de pronto se promulgan leyes y la gente piensa que con el solo imperio de la ley, ¿no? El problema se resuelve. Y el problema no se resuelve con el solo imperio de la ley. La ley debe necesariamente estar acompañado por un conjunto de medidas y dispositivos que efectivamente aseguren su cumplimiento, por lo menos en el mediano y largo plazo. Y para eso, por ejemplo, debe haber necesariamente un perfeccionamiento del profesorado en estas materias. El profesorado desconoce estas materias. Hay planes de formación de profesores y profesores que no han incorporado una asignatura de formación ciudadana. Y eso, naturalmente, no le podemos echar mano ni hacer responsable a los profesores y profesores de este desconocimiento. Aquí hay responsabilidad de la autoridad que corresponda, en el país que corresponda, pero no podemos seguir formando profesores y profesoras que desconozcan cuál es el sentido de la formación ciudadana en la escuela y en la sociedad. Así que allí una tarea pendiente para las instituciones que forman profesores. Pero también al interior de la escuela, sí, perdón, tú querías decir algo.
No, no, estoy de acuerdo contigo, ese fetichismo constitucional que tanto nos caracteriza a los latinoamericanos, que pensar que componerlo en un texto constitucional o en una norma legal se solucionan, ha sido uno de los grandes obstáculos para nuestro desarrollo como sociedades. Pero perdón, te interrumpí, Sí, Carlos. no cabe duda, no cabe duda. Y esto, la historia latinoamericana está plagada de ejemplos, ¿no? Que basta con una ley y con eso creen estar resolviendo problemas. Pero no se dan cuenta que el sistema educativo, primero, la formación de profesores, te dije, que es una cuestión importante, pero también a nivel estatal, em, los propios planes y programas de estudio, Anselmo, los propios planes y programas de estudio, los propios instrumentos curriculares necesariamente deben estar adaptados a este ideario de promoción de la formación ciudadana. Te hablo de programas de estudio que tienen que ser, por ejemplo, inclusivos. Te hablo de fotografía de los libros de texto de inglés. Yo estudié en un libro de texto de inglés que decía de Monsieur Ledoux, o no, ese era el de francés, pero era lo mismo, el de inglés y francés. Monsieur Ledoux, ¿cierto? Con Madame Ledoux. Entonces, Monsieur Ledoux estaba sentado fumando una pipa y Madame Ledoux barriendo. Bueno, 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 ¿y dónde queda la igualdad? ¿No? Bueno, ¿y dónde queda la familia, ¿cierto? Que colabora. Entonces, ¿dónde quedan? Hay que tener mucho cuidado en los instrumentos curriculares que usamos en nuestras escuelas. Hay libros de texto, por ejemplo, bueno, que en Chile, te doy un ejemplo de Chile para también ponerme en la discusión y en la crítica. De pronto teníamos, por ejemplo, que teníamos que hablar de sindicalismo y hablábamos con todo el respeto del mundo y todo el reconocimiento de Lech Walesa. Lech Walesa, Anselmo, Anselmo, Lech Walesa, Sí, de sí, Polonia, teniendo grandes sí, claro. sindicalistas Sí, chilenos que han luchado por el desarrollo y la conquista de derechos de los trabajadores en Chile. Y hablamos los libros de texto de Lech Walesa. Y de también, momento, a ver, tratemos de bajar esos instrumentos curriculares que permitan que sean cercanos a los niños, niñas y adolescentes, que seamos capaces precisamente de valorar y hacer una narrativa, como le llamamos hoy día, una narración de la justificación, pero desde nuestros propios territorios. Muy respetado el señor Valesa, no cabe duda. No estoy discutiendo eso, lo que estoy discutiendo es cómo tenemos instrumentos curriculares que se adapten precisamente a los propios necesidades que tenemos la población en estos distintos territorios. Ahora, ahora bien, por lo tanto, ya dije, hay una variable formación de profesores, otra variable es los instrumentos curriculares, los ministerios de educación, los programas de estudio, los textos escolares. Allí hay que necesariamente hacer adaptaciones a los textos escolares. No podemos seguir con textos escolares que sean descontextualizados a la realidad de los niños, niñas y adolescentes. Pero vamos ahora a los profesores, vamos ahora a las profesoras, ¿no? Tenemos profesores, como te contaba, que y claro, cuando hacen este acto cívico del día lunes, no obstante que tienen que promover la inclusión en su escuela, ponen al niño que mejor lee en el acto cívico, porque claro, se ve feo poner a alguien que no lea muy bien. No les dan oportunidades a los niños, no les dan oportunidades a los niños. Y si a participar se aprende participando. Ese niño que lee más o menos, cuando resulta que es elegido por su profesor, lee un poquito mejor y se esfuerza. Y eso ya es importante. El niño que lee bien va a seguir leyendo bien. Va a seguir leyendo bien. Y en buena hora que siga leyendo bien. Pero aquel niño que necesita un poquito de refuerzo es aquel niño que tenemos que precisamente dar mayores oportunidades. La escuela también, los profesores, tenemos que hacernos cargo de algunas cuestiones importantes. Cuando nosotros diseñamos clases, tenemos que hacer clases que estén focalizadas en nuestros estudiantes. ¿Sabes qué? Yo, yo he hecho análisis de clases en varios países y de repente una de las cosas que les digo a los profesores, hay que hacer clases para los estudiantes, pero con los estudiantes. Clases para los estudiantes, pero con los estudiantes. Estas clases formatizadas, como nosotros tenemos un equipo de fútbol aquí, se llama Colo Colo. Y Colo Colo tiene un himno y que dice desde Arica a Magallanes. Que tú estuviste en Chile, seguramente te debes acordar del Colo Colo.
Y entonces, y la canción dice de Arica a Magallanes, no es posible una clase diseñada en un texto desde Arica a Magallanes. ¿Por qué no es posible? Porque hay algunos textos escolares que, por ejemplo, dice que para ejemplificar y para explicar a los niños las estaciones del año, que miren para afuera los vidrios de la escuela. Nosotros tenemos Arica, que no tiene 4 estaciones del año, es desierto. Nosotros tenemos Punta Arenas, donde llueve prácticamente todo el año y tampoco tiene las 4 estaciones del año. Entonces, ahí también hay cómo poder adaptar, ¿cierto?, el trabajo que hacemos nosotros al interior de la clase que permita que esté concentrada allí. Eso que sea una clase para el estudiante, pero con los estudiantes. Es como cuando los profesores y las profesoras le decimos, que acá pasa en Chile, yo creo que en México no pasa esto, porque mis colegas de México no deben hacer esto que yo te voy a decir ahora. Le dicen a los niños aquí en Chile, ya niños, copien en su cuaderno el libro de texto de la página 48 a la 52. Y después de eso, lo que hacen es, y ahora que terminaron de copiar el libro en su cuaderno, entonces hagan el cuestionario de la página 58. Tenemos a los niños contestando las dudas y las preguntas que tienen la editorial Santillana sobre la materia, y no sus propias dudas. Pero si las dudas las tienen ellos son los que tienen que resolver sus dudas, pero muchas veces tenemos a los niños contestando las dudas que tiene la editorial Santillana o la editorial no sé cuánto, ABC, RQ, en las salas de clase. Eso no puede ser. Hay muchos desafíos que tenemos que enfrentar también al interior de la propia escuela. Te menciono algunos. Por ejemplo, primero pensar los ciudadanos más allá del ámbito político. Ya creo que es importante que nos hagamos cargo, que el tema de la ciudadanía va mucho más allá que el ámbito político. Es el ámbito económico, es el ámbito social, el ámbito cultural, el ámbito deportivo, los tiempos de ocio, el tiempo de seguridad social. Es decir, lo que necesita, las temáticas asociadas a la formación ciudadana con creces más allá de lo político, porque lo que necesita un niño para ser ciudadano es entender la sociedad, y la sociedad está constituida por un conjunto de temáticas variopintas, ¿no? Con distintos niveles de temáticas que es importante que ellos se puedan hacer cargo. También es importante que la escuela, como desafío, haga y se acostumbre a hacer más análisis colectivo por sobre los análisis individuales. Nos cuesta ir hacia lo colectivo. Empezamos a hacer análisis que son muy personalistas, muy individualistas. De hecho, ojo con esto, porque muchas veces hacemos mucho trabajo desde la psicocognición, pero no desde la sociocognición. Entonces, fíjate qué curioso, yo ejemplificaba en una charla que en algún momento di, es curioso, pero en la escuela, sacábamos fotos de la escuela y niños, cada uno de los niños en su pupitre, haciendo una tarea, cada uno. Y nos vamos después a la empresa, y en la empresa aparece una mesa redonda, todos interactuando, tratando de buscar y resolver problemas. Caramba, algo pasa, porque la escuela, mientras la escuela promueve el trabajo individual, la empresa necesita el trabajo cooperativo. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cuándo entendemos entonces el mirar la escuela como ese espacio donde se preparan los niños para poder insertarse plenamente en la sociedad? ¿Cuántos niños aprenden a interactuar con los demás? Ampliar el concepto de ciudadano más allá del elector también es un tremendo desafío. También contextualizar estos legítimos intereses personales en una dimensión social. Hay que hacerse cargo que todo lo que pasa en la escuela o todo lo que deja de pasar en la escuela tiene una repercusión social mañana o incluso en el mismo día. Lo que dejamos de hacer en la escuela hoy día, el niño sale de la escuela y lo empieza a replicar. Y a veces uno piensa, a propósito de la convivencia escolar, y que tuviste de visita a la doctora Charo Ortega en uno de los capítulos que tú conduces, Anselmo, entre Rosario Ortega de Sí, Córdoba, ¿no? De España. A sí, propósito así de eso, es. sí, sí, ¿cuántas cosas que pasan en la escuela son originales de los niños? ¿Cuánta de la violencia escolar se le ocurrió a un niño? No sé. Y te aseguro que todo lo que ocurre al interior de la escuela son imitaciones de patrones que los niños ven fuera de la escuela. Claro. Fuera de la escuela. Entonces, ¿cómo no nos vamos a hacer cargo de poder empezar a mirar
cómo es que esta escuela necesita necesariamente abrir mucho más sus ojos a lo que está pasando afuera. También es importante como desafío que nos hagamos cargo que la formación ciudadana tiene conocimiento, habilidad y actitudes, y que son necesarias e importantes poder desarrollar. Un dato, Anselmo. Es interesante, por ejemplo, a propósito de lo que nos pasa en la realidad latinoamericana, en que aparecemos en rankings, por ejemplo, en los rankings de estos rankings estandarizados, muy bajo, muy bajo, muy bajo. Y yo tengo una explicación que te la quiero comentar. Y la explicación es la siguiente. Cuando uno analiza los ítems liberados de esas pruebas estandarizadas a nivel internacional, se da cuenta que las preguntas básicamente están, ¿sabes dónde están puestas? En los conocimientos. Las habilidades, sí, están en las habilidades. En las pruebas internacionales preguntan fundamentalmente habilidades, que los niños demuestren habilidades asociadas a una temática. ¿Y dónde está la escuela chilena puesta? En pasar materia y en los conocimientos. Desarrolla muy pocas habilidades y muy pocas actitudes. En otras palabras, los niños chilenos, por ejemplo, saben el concepto de democracia y lo repiten. Dicen, ¿qué es democracia? La democracia es un sistema de gobierno. ¿Desarrolla habilidades democráticas? Muy poco. ¿Valora la democracia? Muy poco. ¿Por qué? Porque nuestro acontecer cotidiano del aula está en la cuestión fundamentalmente conceptual y factual, pero no en la cuestión procedural del desarrollo de habilidades y de actitudes. Te lo ejemplifico con una clase de geografía que pudimos en algún momento documentar. La pregunta decía que los niños se ubiquen en un plano determinado. ¿Y cuál es la lectura que hace la profesora o el profesor? Dice, le enseña a los niños, ¿cierto?, la rosa de los vientos. Y los niños repiten la rosa de los vientos. Y la prueba dice, a la siguiente rosa de los vientos, dígame dónde está el norte, sur, este, oeste. ¿Y qué es lo que hace la prueba internacional? Le pone un mapa y le dice para llegar de A a B, ¿dónde tiene que ir? Tiene que ir por el norte, después por el este, doblar al oeste, seguir por el sur. Claro, porque está viendo si el niño se ubica espacialmente, no si sabe dónde está el norte, sur, este, oeste. Entonces el desarrollo de la habilidad es una cuestión tremendamente importante. Nosotros no podemos seguir pensando que estamos haciendo formación ciudadana cuando los niños definen democracia. No, 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 no se equivoquen, no nos equivoquemos. Es cuando los niños desarrollan habilidades democráticas y llegan a valorar precisamente la democracia. Es como, este conocimiento es como, yo siempre lo pongo el ejemplo de la bicicleta, ¿no? Una persona, a propósito de la bicicleta, un conocimiento conceptual es que defina la bicicleta. Pero que defina la bicicleta no significa que sepa andar en bicicleta ni que valore la bicicleta. También puede ser un conocimiento conceptual y factual. Y puede saber entonces, en este caso, conocimiento factual, que sepa la historia de la bicicleta. Pero que yo sepa definir la bicicleta o que sepa quién inventó la bicicleta, no significa que yo sepa andar en bicicleta. Ahora, si yo quiero desarrollar la habilidad, lo que necesito es la bicicleta. Y ahí desarrollo la habilidad de andar en bicicleta. En democracia y en conceptos vinculados a la ciudadanía, a la participación, yo no puedo solo definir participación o saber la historia de la participación de las sociedades. Tengo que tener desarrollada la habilidad. Y eso es algo que necesariamente tenemos que hacer en la sala de clase y tenemos que hacer en la escuela, que permite que los niños, insisto, desarrollen la habilidad. Otro desafío importante tiene que ver con la promoción de la escuela de los derechos humanos. Por Dios que son importantes los derechos humanos. Ahora acaba de ver, me mostraba mi señora que acaba de ver un tenista, que a propósito de estaba jugando en el USA Open de tenis, ¿no? Él estaba jugando y un señor de la galería profirió una frase eh, eh, propia del nazismo. Y este tenista paró el partido y pidió que esa persona abandonara el hemiciclo, porque él no se iba a ser cómplice de una frase atentatoria contra la dignidad de las personas. Me pareció un ejemplo bellísimo, fantástico. Nosotros tenemos que necesariamente promover mucho más estos derechos humanos. Sabemos que nuestros países tienen distintas distancias respecto a los derechos humanos, pero no podemos esperar. Esto es urgente y necesario. Esto es importante que los niños de muy chiquititos aprendan que son los derechos humanos. Tenemos que fortalecer precisamente su estudio. Tenemos que ser capaces de ejemplificar esto con el ejemplo cotidiano, con el ejemplo
del día a día, con la capacidad que pueda tener la escuela para precisamente compartir estos elementos y hacerlos visibles en los actos cívicos, hacerlos visibles. Hay otro hecho que te quiero comentar a propósito de cómo hacerlo visible. Hay escuelas que todavía piensan que la escuela es una institución paramilitar y forman a los niños antes de entrar a clase. Todos los niños formaditos y la profesora le dice, no, 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 no mire para el lado. Y tienen que estar, pero si no es un regimiento la escuela. Hay otras escuelas que en estos actos cívicos tienen a los niños parados, escuchando ahí 20 minutos. Yo no puedo estar parado 20 minutos y yo me muevo y si se mueven son castigados o reprendidos. Bueno, ¿y en qué estamos entonces? Cuando queremos promover la igualdad al interior de la escuela y respetar al niño en su integridad, ¿sabes qué? Yo, matemática nunca me gustó. ¿Por qué le pedimos a los niños que les gusten todas las asignaturas? Hay niños que tienen mayor potencial en algunas áreas. Aprovechémoslo, promovámoslo, pero no los condenemos. Porque en la vida, en la sociedad a la cual queremos que ellos participen, no todos van a ser, no sé, profesores. Habrá otro que será el mecánico, el plomero, hay otro que será el vendedor de fruta, que me encanta porque me trae una fruta rica, siempre eligiendo lo mejor para sus caseros, les decimos acá en Chile. Y por lo tanto, ojo con eso, porque eso es un desafío. Promover la formación ciudadana no es pasarle la materia a los niños de lo que es la formación ciudadana, es desarrollar habilidades y actitudes. Pero hay otros, ¿no? Hay otras cuestiones didácticas que son también tanto más importantes que esta, que ya te las menciono. ¿Tú me quieres preguntar algo? No, no, totalmente estoy Ya. absorto escuchando tus valiosas reflexiones que ya de una u otra forma las había leído en tus textos académicos Mm, mm, y no, no, adelante. De hecho, esta parte de los derechos humanos que tú comentas es tremendamente fundamental porque son dos mm, pilares que lo sostienen desde mi punto de vista, que es la mm, salvaguarda de la vida y sobre mm, todo el respeto a la dignidad de la mm, persona, que eso mm, tiene consecuencias mm, posteriormente en la sociedad tremendas para la convivencia. Pero por favor, adelante, mm. Carlos, no Y te yo quiero interrumpir. te quería mencionar algunas cuestiones didácticas que me parecen también importantes. Por ejemplo, como desafío de la escuela, enseñar a los niños a hacer preguntas más que a darles respuestas. Hay un libro interesante de Don Finkel que se llama Dictar clase con la boca cerrada. Dictar clase con la boca cerrada. Ojo con eso. Dictar clase con la boca cerrada es que los otros son los que hablen. Los otros son los que tienen que participar. Hemos hecho estudios de cuánto hablan los niños en la escuela. Fíjate tú, o sea, ya ni siquiera de participación. Estamos llegando a tratar de ver cuánto hablan y qué hablan. ¿Hablan los niños en la escuela chilena? Sí hablan. ¿Pero qué hablan? ¿Me da permiso para ir al baño? Al toilet, no sé cómo le dicen ustedes en México. Al baño, al excusado, no sé cómo le dicen. ¿Me da permiso para ir al baño? ¿Y qué otra cosa hablan los niños en Chile? ¿Cómo dijo señorita? ¿Cómo dijo profesor? Bueno, y entonces el porcentaje de lo que los niños hablan es vital para poder generar interacción al interior del aula. Y una de las cuestiones que debiéramos preguntarnos los profesores es cuánto yo estoy hablando en el aula y cuánto están hablando precisamente mis propios estudiantes. Porque aquel profesor que dice que está formando ciudadanamente y habla el 99% del tiempo de clase, quiere decir que no entiende absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los que tienen que formarse, porque los que tienen que discutir, porque los que tienen que preguntar, porque los que tienen que exponer, porque los que tienen que debatir, porque los que tienen que investigar, porque los que tienen que hacer y construir aprendizaje son los niños. No vamos a caer en eso, que es contado por un Y esto tiene colega que ver, español. perdón, con lo ¿Sí? tiene que ver, Carlos, con lo que tú decías, porque no hacen la clase con los estudiantes, Mm, lo mm, harán para, pero ese con es lo que permite la participación, la deliberación y sobre todo la motivación que nos lleva a los mm. aprendizajes esperados. Pero bueno, perdón. Sí, y ojo porque acá también, y esto nos lleva a una reflexión también didáctica importante que tiene que ver con el énfasis en el aprendizaje.
En un diario, El Sur de Málaga, Miguel Ángel Salto Guerra, hace algunos años, em, escribió una columna, y la columna, te la resumo, ¿no? Cuando dice que un panelista, cuenta ahí que un panelista en un congreso llegó y dice que él enseñó a hablar a su perro en un congreso de profesores. ¡Wow! Ese sí que es profesor. Porque enseñarle a un perro a hablar, eso ya un profesor de lenguaje quiere decir que está avanzado. Y entonces dice que el panelista lleva y trae al perrito al congreso, en la testera, y pongo al perrito. Y puso al perrito en la testera, y resulta que todo el mundo esperaba que el perrito hablara. Y el perrito no habló. Y ahí el panelista postilló, dijo, yo le enseñé, pero él no aprendió. Entonces la gran reflexión que deberíamos hacer los profesores, ¿vale la pena que nosotros digamos que le enseñamos cosas a los niños y ellos no aprendan nada? ¿Vale la pena que nosotros le digamos a los niños que le estamos enseñando formación ciudadana, pero que ellos no aprendan formación ciudadana? ¿Vale la pena que nosotros le digamos que nosotros le estamos enseñando a desarrollar habilidades y actitudes ciudadanas si efectivamente no la están aprendiendo? Esto nos lleva a un problema, a dar el giro que dio la educación hace mucho tiempo y que tiene que ver con ese giro copernicano, que lo importante es el aprendizaje. La escuela es una institución donde los niños van a aprender. Y los profesores y profesoras son especialistas en lograr que los niños aprendan. Y esos niños, no otros niños. Y por tanto, como son esos niños, y si esos niños tienen, digo yo, son distráctil, problemas de comprensión lectora, tienen discalculia, tienen algún TEA, trastorno específico del aprendizaje, o tienen eso, bueno, esos son los niños que tienen que aprender. Y yo por eso que tengo que hacer una clase para los estudiantes, pero con ellos. Y allí la importancia que reviste, que los profesores y profesoras tengan conocimiento acabado de cuál es el habitus, como diría el sociólogo francés, aquel, ¿no? Pierre Bourdieu, cuál es la herencia cultural familiar que tiene el niño para poder insertar esta nueva información dentro de esa estructura, dentro de esta herencia cultural familiar que los niños tienen. Otra cuestión importante desde el punto de vista didáctico, a propósito de la formación ciudadana, tiene que ver con que la formación ciudadana, al igual que todo el régimen escolar, pretende dar la oportunidad de aprender a todos y todas las estudiantes, ¿no? A veces cuando uno entrevista a profesores y le dice, oh, mi alumno está en la universidad, pero qué felicitación, le digo yo, qué muy bien, y nosotros lo preparamos como ciudadanos, qué bien, le digo yo. ¿Y qué pasó con el resto de los 39 estudiantes? Claro. La escuela no puede ser una escuela excluyente. Desde el punto de vista ciudadano, la escuela debiera integrar, la escuela debiera potenciar, promover el desarrollo de todas las potencialidades, pero de todos y todas las estudiantes, con sus propias potencialidades, porque ya hemos dicho que no todos tienen las mismas potencialidades, preferencias, facilidades, pero que cada uno tenga aquello que le permita vivir con dignidad el día de mañana. Y eso significa con apego irrestricto a estos derechos humanos que a cada uno son inalienables, irrenunciables, y que de alguna les permita vivir con dignidad y con felicidad precisamente el cotidiano. Quiero esta parte enfatizarla mucho, esta última parte. Qué Formar placer. ciudadanos, Sí, sí. Anselmo, no es formar con el permiso de mis colegas de matemáticas, con el permiso de mis colegas de otra asignatura. Formar ciudadano es una cuestión mucho más compleja que esa. Y tú me dirás, ¿por qué? ¿Pero qué tanto es? Es mucho más compleja. ¿Sabes por qué? Porque 3 más 2 son 5 en Chile, en México, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Estados Unidos, en Brasil, en Europa, en Asia, donde sea. 3 más 2 son 5. Y no depende, el 3 más 2 son 5, de que si yo tuve un problema de tráfico, o estoy más irascible, o tengo un problema de salud, yo, o mi hijo, o mi hija. Lo que quiero decirte es que la formación de ciudadano requiere de un profesor
sea muy consistente entre el decir y el hacer. Los niños, decimos acá en Chile, una expresión, son unas esponjitas. Entonces los niños saben. Entonces, tenemos relatos acá en Chile que nos dicen, cuando yo los voy a entrevistar a los niños se sienten importantes, qué sé yo, porque va el profesor de la universidad a conversar con ellos, previa autorización de su padre y todos los protocolos que corresponden. Entonces yo digo, ¿y qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bien, profesor, muy bien. Pero ¿sabe qué, profesor? Los profesores, ¿qué pasa con los profesores? Los profesores nos dicen que tenemos que respetar a nuestros compañeros. Pero por supuesto que tienen que respetarlo. Sí, dijo, pero ellos no se respetan entre ellos. ¿Cómo eso? Claro. A nosotros nos dicen que tenemos que respetar a los compañeros, pero el otro día vi a la señorita Juanita que estaba como hablando mal de la señorita Ignacia. Y eso tampoco es respetar, po, ¿o no? La consistencia entre el decir y el hacer en materia de formación ciudadana es crucial y fundamental. Es crucial y fundamental porque no es matemática, pues 3 más 2 son 5 en cualquier parte del mundo y con independencia si el profesor está con la buena o está con la mala o tiene problemas de salud o tiene problemas de salud alguno de sus familiares. Si yo un día entro a una sala a un salón de clase y digo, y tiro el libro de clase, claro, y si yo estoy resolviendo un conflicto con mi colega y no estoy sabiendo resolver ese conflicto con mi colega, o no tengo la capacidad para poder generar diálogo al interior de la escuela. Los profesores nos dicen que tenemos que ser siempre respetar lo que nosotros decimos. Y nos dice que tenemos que participar, pero ellos no nos hacen participar en nada. Fíjese que ellos deciden cuáles son las materias. Ellos nos dicen cuándo vamos a tener la prueba. Ellos nos ponen la prueba. Ellos nos entregan los resultados cuando quieren. Y resulta que nosotros no tenemos ninguna participación, profesor. Ninguna participación. Entonces, la consistencia entre el decir y el hacer. Si yo quiero eh, ser honesto y leal, si yo quiero promover a los estudiantes que sean capaces y veraces, y que tienen que escuchar y aceptar las contribuciones de los otros, que participen en la discusión, que utilicen información relevante en sus argumentaciones, que sean capaces de aceptar las críticas. Bueno, yo también tengo que aceptar esas críticas. Si esto no es como predicar. No. Aquí debe necesariamente el profesor, la profesora, debe ser capaz de tener una consistencia y coherencia entre lo que él dice al estudiante y lo que él efectivamente hace. Yo no puedo faltar el respeto al estudiante. Yo no puedo burlarme ni utilizar la sátira ni la ironía para con mi estudiante, ni con mis pares, ni con los padres, madres y apoderados, ni con nadie. Yo tengo que practicar ese respeto a la dignidad del otro. Y entonces allí viene una serie de problemas, ¿no? Porque claro, naturalmente que esto es tiene una tremenda complejidad, porque sabemos que existen bloqueos, sabemos que existen obstáculos que no nos permite tener esa mirada amplia que nosotros queremos tener. Obstáculos que están establecidos en la literatura. Por ejemplo, un obstáculo para que un profesor promueva la formación ciudadana en la escuela es el racismo, por ejemplo. Otro obstáculo para que el profesor promueva la formación ciudadana es el sexismo, es el machismo, son los prejuicios, son las discriminaciones. También un obstáculo es el egoísmo. Otro obstáculo que está establecido en la literatura es el elitismo, es el miedo, es la desconfianza en los demás. Porque todo eso hace que yo no tenga capacidad de liderazgo para enfrentar la promoción de aquellas habilidades, pero sobre todo de aquellos valores y principios que se supone que la formación ciudadana debiera promover. Carlos, tremendamente valiosas tus reflexiones que nos compartes y
Quisiera seguir, pero bien sabes que el tiempo en este tipo de misiones es muy tirano y yo espero que pueda haber una segunda parte de esto que nos estás compartiendo, de lo cual yo coincido y espero que los docentes y el público que nos va a ver también estén de acuerdo en todo esto que nos estás compartiendo y que les sirva para una reflexión. Esto último es algo que yo también siempre trato de hacer énfasis en la congruencia del docente, el modelaje y la importancia que tiene el docente en el modelaje en un salón de clase. Los alumnos aprenden más de cómo el docente muestra esas habilidades o esos valores y esas conductas en relación con sus pares o con los alumnos que 10 lecturas del mejor libro sobre valores o formación ciudadana. Así es. Pero, Carlos, ¿alguna últimas palabras que nos quieras decir para que los docentes que nos están escuchando y nos van a escuchar se lleven como reflexión? Sí, yo quisiera plantearle a nuestros colegas de Latinoamérica que la tarea naturalmente es un tremendo desafío. Es una tarea compleja, pero a la vez hermosa y cautivante, porque de lo que estamos hablando es procurar que mañana tengamos una mejor sociedad, unos mejores países, niños más felices. Y por tanto, fíjate tú que es la mejor inversión que podemos hacer, porque es inversión en felicidad y en dignidad. Y por Dios que nos hace falta más felicidad y más dignidad a todos nuestros países. Yo tengo la más absoluta convicción que en la medida que podamos seguir haciendo esto, y por eso felicito la iniciativa que ustedes tienen, de aunar esfuerzos, de ver distintas voces. A lo mejor de esta grabación van a quedar 30 segundos en la retina, y que si esos 30 segundos les sirven para poder cambiar alguna práctica que está por allí, que no se aviene con el ideario de la formación ciudadana, creo que este gran esfuerzo que están haciendo ustedes y este pequeño esfuerzo que estoy haciendo yo ha tenido un impacto y ha cumplido su objetivo. No me resta más que desearles lo mejor. No es una tarea fácil, naturalmente que no es una tarea fácil, pero eso, insisto, es una tarea hermosa porque de lo que estamos hablando es asegurarnos un mundo mejor. Así es, muchas gracias, doctor Carlos Muñoz Labraña, y pues gracias al público que nos vio y que nos va a ver, y hasta la próxima. Hasta la Buenas próxima. noches. Un abrazo.